Hola, hola, gracias a todos por estar acá. Bueno, nosotros somos la Fundación Quebrada del Alto y como ya está expuesto, vamos a tocar un tema. Les voy a presentar a José Miguel Morales, músico, empresario y presidente de la Fundación. También tenemos a Pablo Cristi, abogado ambientalista, magíster en Derecho Ambiental, asesor legislativo, litigante y asesor de la Fundación. Y tenemos a Juan Pablo Bustamante, ingeniero civil con una amplia trayectoria internacional, nacional, en proyectos de gran envergadura. Empezando acá, me gustaría plantearles una pequeña reflexión a ustedes. Me gustaría saber si ustedes conocen el entorno donde viven, qué árboles hay alrededor, qué animales viven y cómo ustedes ayudan a proteger este ambiente. Bueno, estamos en vivo, así que tenemos problemas técnicos con un video, pero vamos a empezar. Vamos a empezar a preguntarle a José Miguel, ¿en qué momento tú empiezas a mirar la naturaleza desde otra mirada, con otros ojos? ¿Qué te hace estar acá? Ahí sí. No es tan, no es tan sencilla la pregunta. Cuando sentimos que estamos siendo invadidos por algún proyecto, cuando sentimos que nuestra forma de vida, la que habíamos cuidado durante muchos años en un territorio, está amenazada, eh, nos hace reflexionar. Y esa reflexión nos lleva a entender un poco de manera más efectiva, digamos, dónde estamos parados. Y es lo que yo hice. Mi análisis comenzó buscando las herramientas para poder defendernos de este monstruo que teníamos en la puerta de nuestras casas. Y lo que descubrí era que la naturaleza es parte importante nuestra, que somos un conjunto, somos un todo, no vamos por caminos distintos. La vida es una para el pequeño bichito como para el ser humano. Entonces, lo que comenzamos a hacer fueron estudios en las quebradas, estudios con biólogos, con arqueólogos, porque también descubrimos de que era un territorio donde habían habitado nuestros ancestros, donde tenemos piedras tacitas, donde habíamos encontrado vestigios arqueológicos. Entonces, empezamos a unir lo que era la ciencia, en este caso los biólogos, los arqueólogos, con el sentimiento de querer proteger. Pero eso no bastaba, porque había que comunicar a la parcelación, digamos, al conjunto habitacional, a todos los que habíamos vivido por más de 30 años en el lugar, de qué se trataba todo este proyecto. Y es ahí donde, antes de eso, contactamos a Pablo, se suma Juan Pablo, se suma Iris, como parte de la fundación, y ahí partimos en este caminar que no ha parado hasta ahora y que va a seguir avanzando. Entonces, es nuestra forma, o sea, es nuestro punto de partida ese, la reflexión, el encontrarnos en un lugar. Por eso la introducción de Nicolás apuntaba a eso. Ustedes al caminar por su lugar donde viven, por sus casas, por su cuadra, por su campo, se dan cuenta dónde están, se dan cuenta con quién conviven, quién habita en su entorno, y entender eso es fundamental. Nosotros lo comprendimos desde ese punto de vista, que la fauna había que protegerla, pero la fauna también nos estaba protegiendo a nosotros. Entonces, eso forma el todo, eso forma Quebrada del Alto, lo que somos. Muchas gracias. Pablo, en el contexto socioambiental en el que nos encontramos, ¿cuál es la importancia del derecho ambiental para la sostenibilidad? Ya, gracias por la pregunta y muchas gracias a todas y todos por estar acá hoy día. La verdad es que la sustentabilidad o la sostenibilidad como conceptos súper asociados están en la base, en el fundamento del derecho ambiental, y de cierta forma el derecho ambiental es la estructura que sujeta a la sostenibilidad junto con la ciencia, con los datos duros. Eh,
También podemos entender a la sostenibilidad como un principio. ¿Ya? En el derecho ambiental, la sostenibilidad es un principio. ¿Qué significa esto? Que las decisiones, tanto legislativas, de política pública, como las decisiones judiciales, siempre tienen que mirar hacia la sostenibilidad. Algo práctico es, en una decisión judicial, cuando un juez está en la duda de si tomar una decisión u otra, tiene que aplicar el principio de sostenibilidad y tiene que tomar la decisión que más sirva a la sostenibilidad. Entonces, empieza a ser un concepto que infunde todo el derecho ambiental. Yo quiero hacer un poco una apología del derecho ambiental y pensar qué pasaría con derecho ambiental o sin derecho ambiental y cómo éste influye en la sostenibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en el territorio donde habita la Fundación Quebrada del Alto, si no existiera el derecho ambiental, el territorio estaría mucho más amenazado, incluso casi completamente destruido quizás hoy en día. Un ejemplo concreto, el proyecto de ampliación portuaria, ¿ya? del puerto de San Antonio originalmente contemplaba cubrir con hormigón para un área de logística las lagunas Ojos de Mar, es decir, 20 hectáreas de cuerpos de agua donde habitan más de 100 especies de avifauna, reptiles y que se relaciona con la playa, iban a quedar completamente cubiertos de hormigón. El derecho ambiental aquí opera, se presentan acciones judiciales, esto se discute en el Tribunal Ambiental y finalmente lo que se logra es que se tenga que modificar el proyecto portuario para conservar las lagunas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un impacto directo del derecho ambiental y no solo en el sentido de la conservación de la naturaleza, sino que los servicios ecosistémicos que este humedal presta para la comunidad. También podemos pensar cómo a través de esta estructura normativa del derecho ambiental podemos tener ciudades sostenibles, por ejemplo. Ya cómo vamos a regular los planes reguladores, los instrumentos de planificación territorial, cómo vamos a incorporar los humedales a las ciudades, etc. Entonces, el derecho ambiental es una herramienta sumamente útil, que siempre tiene que ir enlazada, obviamente, con la organización comunitaria, con la interdisciplina, para tener un futuro sostenible y que las decisiones públicas se basen en el desarrollo sostenible. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos con Juan Pablo. ¿Qué opinas de la idea de que el desarrollo se opone a la protección ambiental? ¿Cómo se pueden mejorar los proyectos ambientalmente hablando y qué beneficios trae a todas partes? Bueno, en primer lugar, esta pregunta es muy interesante, digamos, desde el punto de vista general, porque hay una, vamos a decir, un concepto errado, digamos, en que el desarrollo o la gestión de proyectos se contraponen con la protección, digamos, del medio ambiente. El error de concepto parte de que la protección del medio ambiente y todo lo que es la sustentabilidad que tiene que ver con medio ambiente, comunidad y territorio, forman parte de un proyecto. O sea, son una sola cosa. Desde el inicio, desde que se piensa hasta que se ejecuta, se termina y opera. Entonces, lo que ocurre es que las herramientas que se deben utilizar para que un proyecto se pueda materializar necesita tener como punto de apoyo todo lo que significa esta protección. Entonces, por lo tanto, esta cosa que cada vez que se ejecuta un proyecto, se piensa de que ese proyecto va a ser de alguna forma frenado por el tema medioambiental o comunitario, territorial, hace que finalmente, primero que todo, se demore la gestión del proyecto mismo. ¿Por qué? Porque al no cargarse con un principio de esto, no significa de que es una herramienta, a su vez al revés, muy útil. Desde la gestación de un proyecto, el entorno medioambiental
es la piedra angular, digamos, en ese aspecto. El punto principal es que en el mundo y en Chile, todos los proyectos más exitosos que se han ejecutado, ya sea un proyecto chico o un gran proyecto o un megaproyecto, digamos, son exitosos porque pueden operar sin tener digamos, una intervención mayor en lo que es el medio ambiente y la comunidad. Por lo tanto, yo creo que nosotros mismos, un proyecto específicamente, desde su origen, digamos, fundamentalmente en las épocas blandas de un proyecto, que son, digamos, la época del estudio de impacto ambiental y posteriormente su ejecución, se facilita muchísimo cuando estas herramientas son incorporadas en forma temprana, porque después ya un proyecto se rigidiza. Es muy difícil después modificarlo una vez que ya pasó a una etapa superior, que es la ejecución. Entonces, bajo ese punto de vista, digamos, la conciencia, tomar conciencia de eso, digamos, tanto para el que ejecute el proyecto, como para la comunidad, como para las autoridades, es clave. Eso es lo que yo considero, digamos, como cosa central. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a ver un pequeño videito. Bueno, mientras se ejecuta el video, vamos contando un poco dónde estamos ubicados. Nosotros estamos de la parte del sector de San Antonio, en la ribera del río Maipo. Es un sector montañoso que corresponde parte de la cordillera de la costa. Todas estas montañas y esta cuenca, estas quebradas se unen con el Maipo finalmente, y es donde nosotros tenemos nuestro accionar. Quebrada del Alto nace de las personas que decidimos cuidar el lugar que habitamos. Cuando empezamos a notar el avance de las máquinas, la pérdida de los árboles y de la fauna, nos dimos cuenta que era tiempo de reaccionar. Aquí, entre el bosque nativo, aún late un ecosistema que resiste. Un refugio donde la vida se aferra, silenciosa, pero firme. Nuestra misión es simple y profunda: proteger, educar y restaurar, para que cada persona vuelva a mirar y valorar la vida que lo rodea. Este lugar nos enseña que la esperanza también se defiende, que la vida aún late en las quebradas y que ese latido depende de todos nosotros. Bueno, fue una pequeña presentación del video, muy pequeña, y vamos a seguir con la ronda de preguntas. José Miguel, ¿cómo se ha abordado como fundación las amenazas al territorio? ¿Qué herramientas han utilizado? A ver, antes que nada, primero tenemos que contar la historia. ¿Cuál fue la amenaza? De la noche a la mañana, o sea, nosotros sabíamos que había un proyecto en ejecución, que es la Ruta 66. Lo que no teníamos claridad era que ese proyecto contemplaba realizar 43 tronaduras en los deslindes de nuestra comunidad, a escasos metros de nuestras casas, 50 a 30 metros en algunos lugares, sin hacerse responsable de los daños que podrían causar a la comunidad o al medio ambiente. Entonces fue ahí cuando nosotros despertamos y, como les explicaba anteriormente, buscamos las herramientas para poder defendernos. Estas herramientas empezaron desde la fauna, desde contratar profesionales y desde lo comunitario. La comunidad despertó y nos dio la misión, digamos, de representarlos y accionar todo este conjunto entre lo profesional, lo político, etcétera, para que pudiéramos defendernos. Entonces, toda nuestra base como fundación no viene desde el sentimiento. O sea, sí, es importante sentir el lugar que uno habita y la conexión que tenemos con la comunidad y con el medio ambiente. Pero también tenemos que poner los pies en la tierra y saber con qué herramientas contamos para defendernos frente a estos proyectos. Y las herramientas que tenemos, que tienen todo el mundo, digamos,
o todas las otras comunidades también que están afectadas por otros proyectos a lo largo del país, son las científicas, las legales, las políticas, las de conversar, de llegar a entendimientos. Si no es que estemos en contra del progreso, si el progreso lo necesitamos, porque todos tenemos un trabajo, todos vivimos de una economía, pero lo importante en esto es que nos respetemos mutuamente. O sea, si va a desarrollar un proyecto, el proyecto que tiene que estar bien elaborado, como hablaba Juan Pablo. De lo contrario, no sirve, si esa es la realidad. Y va a generar por sí mismo los conflictos. Y obliga entonces a las comunidades a organizarse y a hacer acciones que a veces no son las más adecuadas. Nosotros entendemos que el camino a seguir es el que estamos haciendo y el que tuvimos éxito. Porque de esas 43 tronaduras que se iban a ejecutar en los deslindes de nuestra parcelación, que iban a afectar a la comunidad, a la fauna, al medio ambiente, a nuestras napas de agua, etcétera, solamente se pudieron ejecutar 2 y finalmente el proyecto fue modificado y modificaron el camino, el perfil del camino, invirtieron un poco más, metieron maquinaria, sacaron la roca y el proyecto no se detuvo. O sea, nosotros no detuvimos el proyecto, lo mejoramos. Lo mejoramos en el sentido de que ellos pudieron avanzar y se pudo terminar el conflicto finalmente. Hoy día estamos en otras cosas, que lo vamos a comentar más adelante, pero ese es el mensaje nuestro. Todo se puede hacer mientras nos respetemos, mientras respeten a las comunidades y mientras respeten el medio ambiente. Muchas gracias, José Miguel. Pablo, desde lo práctico, ¿cuáles han sido las experiencias en el territorio desde la perspectiva de la utilización de herramientas de derecho ambiental? Bueno, la verdad es que en estos últimos años hemos tenido varias experiencias. La primera tiene que ver con este tema de que iban a desaparecer las lagunas, los ojos de mar, y a través de una acción judicial en el Tribunal Ambiental se lograron proteger, se logró modificar el proyecto portuario, que es un proyecto que todavía está en evaluación. El tema de las tronaduras, yo siento que es un ejemplo súper potente de lo que se puede hacer con el derecho ambiental, con la comunidad organizada. Como decía José Miguel, este proyecto de construcción de la Ruta 66, la Ruta de la Fruta, tenía un estudio de impacto ambiental del año 2013, es decir, de más de 10 años, súper antiguo, y contemplaba detonar 43 explosiones ya de dinamita a 50, 100 metros de las casas. ¿Qué se hizo? Se presentó un recurso de protección en la Corte en Valparaíso, que llegó a la Corte Suprema. Se presentaron denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente y también se hizo un trabajo de lobby, no viéndolo desde el punto de vista negativo el lobby, sino que a través de la plataforma del lobby nos reunimos con la Superintendenta del Medio Ambiente, nos reunimos incluso con políticos, ¿ya? Porque esto era una amenaza súper fuerte, no solo para las personas, sino que también para la fauna, para la flora. ¿Y qué logramos? Que la superintendencia dictara una medida urgente y transitoria, se detuvieron las obras, ¿ya? Y la empresa concesionaria, la encargada de las obras, se vio en la obligación de cambiar sus técnicas constructivas, ¿ya? Entonces pasó de 43 tronaduras a tirar 2. Eso quiere decir que a través de la organización, de la aplicación del derecho, se pueden cambiar las cosas. Hay que tener ahí una esperanza o una confianza en las instituciones, ¿ya? Eso suena un poco antiguo, pero la verdad es que sí es así. Otro tema, desde la experiencia, tiene que ver con el mismo proyecto portuario que contempla no solo obras en el borde costero, sino que hay una explotación de canteras. Son 2 cerros que van a ser completamente destruidos para extraer la roca, para hacer el molo de abrigo del puerto, que es un molo que va a tener 2 kilómetros, desde la línea de costa hacia adentro. Y nosotros revisamos el estudio de impacto ambiental, revisamos las adendas, y resulta que las obras de cantera estaban como perdidas en la nada, sin considerar la fauna, sin considerar
algo que es muy importante, que es la afectación de las napas que surten de agua dulce a las comunidades humanas que viven cerca de las canteras, no considerada la afectación a la fauna, etcétera. Entonces, aquí nos remitimos a la ley de bases del medio ambiente, la participación ciudadana, hicimos un análisis de la adenda, del estudio de impacto ambiental y hicimos observaciones técnicas, ¿ya? Esto es súper importante. La parte emocional en relación al medio ambiente está súper bien, es súper necesaria, es el motor, pero necesitamos ser lo más técnico posible, ampararnos en la ciencia, y eso fue lo que hicimos las observaciones, y bueno, vamos a ver qué pasa con la próxima adenda del puerto, pero esto también da una herramienta cuando uno ha sido participante PAC, ya cuando uno ha realizado observaciones. Si el día de mañana hay una RCA que no se hace cargo de estas observaciones, tenemos la posibilidad de llevar esto al Tribunal Ambiental para que se discuta en el seno, digamos, de la institucionalidad también. Otra experiencia importante es respecto de la ley de humedales urbanos, ¿ya? El proyecto portuario también contempla hacer desaparecer la playa de Yoyío, que es la última playa que existe en la comuna de San Antonio, pero esta playa tiene una interrelación directa con los humedales, es todo un ecosistema y por el Ministerio del Medio Ambiente se consideró el ecosistema lagunas sin considerar la relación. Estas lagunas son marino-costeras y hay una relación tanto de los flujos de agua salina como la relación de las aves. Hay aves que anidan en el humedal pero se alimentan en la playa, entonces es todo un ecosistema. Si se destruye la playa se va a terminar afectando el humedal de todas formas. Esto nosotros lo llevamos al seno del Tribunal Ambiental para discutirlo, ¿ya? Porque hay discusiones si se tiene que aplicar la sustentabilidad o no para proteger humedales, etc. Entonces esa es otra experiencia y en este momento se encuentra el Tribunal Ambiental, el segundo Tribunal Ambiental, el de Santiago, se encuentra elaborando la sentencia. Así que vamos a ver cómo se aplica la ley de humedales urbanos acá. Y también desde lo práctico, no siendo reaccionario, sino que mirando al futuro, es súper importante tomar las herramientas de la nueva legislación que tiene que ver con áreas protegidas, la ley SVAP, también los instrumentos que vienen en la ley marco de cambio climático, ¿ya? Y desde los territorios, buscar formas de proteger lo que va quedando de cierta forma y prevenir los impactos para el día de mañana. Entonces, también desde la experiencia, bueno, la Fundación Quebrada del Alto tiene un proyecto de constituir un área protegida en unas quebradas en San Antonio que son sumamente ricas en flora, fauna, agua, etcétera. Así que también los nuevos instrumentos legales son una oportunidad para la sostenibilidad, para la sustentabilidad y para la acción desde los territorios. Muchas gracias, Pablo. Juan Pablo, ¿cuál crees que es la importancia en lo técnico o lo científico en la toma de decisiones ambientales? A ver, yo creo que aquí, tal como lo dije al principio, digamos, todo proyecto en general, cualquiera de su magnitud, para su ejecución interviene un sector específico de un territorio. O sea, de alguna forma es afectado. Por lo tanto, cualquier diseño que se ejecute debe considerar esa afectación desde el inicio, digamos, del proyecto. Ahora, la técnica, la ingeniería, la parte científica, interviene aquí directamente, digamos, en el sentido de poder asegurar que ese impacto sea el mínimo posible. El impacto va a ser, eso es indiscutible, pero que sea el mínimo. ¿Cómo lo minimiza? Justamente aquí interviene directamente todo lo que son, podemos decir, las artes de la ingeniería, de la técnica y la parte científica. Y además, no solamente eso, sino que todos los aspectos del cómo lo haces. O sea, no solamente se trata de hacer un diseño, ¿verdad? Y ese diseño interviene el medio ambiente, no, es también el cómo lo ejecutas, porque eso hay que construirlo en algún momento. Y su construcción, y aquí me tomo un poco de lo que hemos hablado acá, la experiencia que hemos vivido, la ejecución va a impactar también el entorno y puede generar grandes daños. Por lo tanto, el cómo lo haces es clave. Aquí se colocó el ejemplo típico, que ya nos ocurrió a nosotros, que haber hecho mal un estudio de impacto ambiental y pasó a la fase de construcción,
se omitieron cosas como, por ejemplo, de que hay un sector de la carretera esta que se iba a construir, en la cual se iban a sacar 500.000 metros cúbicos en roca, en un sector de 8 kilómetros, justo digamos, colindante con la parcelación de Alto Santo Domingo. No se estudió de que eso se podía sacar, no se podía sacar con explosivos, porque podía afectar directamente a toda una comunidad, que probablemente no fue tomada en cuenta adecuadamente. Pero ya estaba en la fase de construcción. Es cuando el proyecto de Iliciño terminó. Ya no hay innovaciones sobre eso y el estudio de impacto ambiental fue estudiado, fue aprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que toca acá es que la ejecución debe ser cambiada. ¿Por qué? Porque eso está alterando directamente el medio ambiente. Y eso es lo que ocurrió. Se cambió la construcción. Y nosotros probamos de que era factible de hacer. Estudiamos todos los antecedentes técnicos y descubrimos que efectivamente ahí había un error, podemos decir así, o una omisión grave. Y eso no significa que se pare la carretera. No se paró el trabajo continuó, pero hay que hacerlo bien, con las prácticas adecuadas. Y ese es el tema, eso es lo que, digamos, reiteramos respecto a eso. No hay disconformidad, podemos decir así, entre el desarrollo de un proyecto y el desarrollo, digamos, y la protección del medio ambiente. En absoluto, están en plena armonía. Entonces, ¿dónde está el problema? Está cuando se hace defectuoso el proyecto o defectuosa su ejecución. Esa es la clave del tema. Ahora, la ciencia y la técnica y la ingeniería, desde el inicio hasta su término de proyecto, está directamente vinculada. Así que, y al ser creativo en eso, minimiza el impacto en el medio ambiente. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Pablo. ¿Qué importancia tiene la ciencia y la interdisciplina en la aplicación del derecho ambiental? Bueno, esto es fundamental. El derecho ambiental, el derecho en general no se sostiene solo. Cuando se tienen que tomar decisiones ambientales son decisiones complejas que requieren de muchos conocimientos diferentes. O sea, en los temas que hemos hablado acá, por lo menos hay temas de fauna, de flora, de ingeniería en construcción, ingeniería civil, etcétera. Es súper importante la ciencia, por ejemplo, en la elaboración de las políticas públicas, ¿ya? Hemos visto en el último tiempo discusiones que han surgido respecto, por ejemplo, del listado de los sitios prioritarios. Ya tanto las comunidades ambientalistas, por decirlo de una forma, como los sectores productivos, no logran entender bien por qué se designa un sitio prioritario o por qué otro no. No se logra saber bien por qué tiene cierta delimitación, por qué se establece cierto polígono, porque de cierta forma no se han aplicado correctamente los criterios científicos, ¿ya? Entonces, esto, bueno, llevó a que el Ministerio hace pocos días paralizara el proceso de elaboración de este listado, seguramente para ajustar metodologías, etcétera, ¿ya? Entonces, es súper necesario para tomar buenas decisiones en política pública. El tema de la ciencia. Tenemos, por ejemplo, además de los sitios prioritarios, también ha surgido esta conversación en torno a la red de salares protegidos que está dentro de la Estrategia Nacional del Litio. Dentro de la Estrategia Nacional del Litio se establece que un 30% de los salares tiene que estar protegido, ¿ya? Esto va vinculado al convenio de Kunming-Montreal, ¿ya? Que dentro de los compromisos de cada país se tiene que tener un 30% de áreas protegidas. También respecto de los salarios, ¿por qué se elige este salar y por qué no? También ha habido discusión, ¿ya? Si es que la decisión es porque es más productivo, es un salar que tiene más litio, o es un salar que tiene una importancia para la conservación de la biodiversidad, el paisaje, etcétera, que sea más importante. En el ámbito legislativo, sucede que cuando uno asiste, cuando uno escucha las discusiones en las comisiones, la Comisión de Medio Ambiente, de Agricultura, está súper ausente la discusión científica. Las leyes, para que perduren en el tiempo, para que sean eficaces, para que sean buenas leyes, tienen que dialogar con la ciencia. Porque si no, al final puede ser letra muerta o pueden ser leyes que en la práctica
tengan una súper mala aplicación. Entonces, aquí hace mucha falta que haya una linda relación entre la academia, entre la investigación y el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, el Senado, etcétera. Súper, súper importante. Otra cosa, otro ámbito donde también la ciencia es súper relevante es en las decisiones que se toman en los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales están compuestos por 3 jueces, 2 abogados y un científico. Sin embargo, las discusiones que se dan son muy legales. Por ejemplo, en el tema de la ley de humedales urbanos, para decidir si se aplican los criterios de sustentabilidad, es decir, mantener la vida del humedal en el tiempo, o solamente los de delimitación, que en el fondo es los criterios que yo tengo para decir esto es humedal o no, pero sin asegurar su permanencia en el tiempo, se ha dado una profunda discusión jurídica entre abogados, que hay que aplicar el derecho administrativo, el derecho ambiental acá, pero al fin y al cabo solo la ciencia nos va a decir cómo tenemos que delimitar un humedal para asegurar su sustentabilidad, su permanencia en el tiempo, la permanencia de sus características biológicas, ecológicas, etc. Entonces, la ciencia es fundamental en el derecho, la interdisciplina es súper importante y los conocimientos tradicionales también son fundamentales. Este diálogo entre el método científico, el derecho y el conocimiento tradicional. Muchas gracias, Pablo. José Miguel, quiero que nos cuentes un poco qué han hecho como fundación, en qué hemos avanzado y cuál es la visión a futuro que tienes. Hemos hecho millones de cosas, millones de acciones en beneficio de la comunidad y en protección de la fauna. En la protección de la fauna tenemos un plan de monitoreo nocturno con drones equipados con cámaras térmicas. Este proceso lo realizamos cada 3 meses y eso nos permite evaluar el comportamiento de la fauna y la afectación que va teniendo a medida que avanza el proyecto. En este caso era la Ruta 66. Hoy día nos vemos enfrentados a otro proyecto que hablaba Pablo, de las canteras que van a estar a 1 kilómetro de nuestra comunidad, a 1 kilómetro de las quebradas y que no fueron visibilizadas en el proyecto. Entonces, todas estas acciones como de monitoreo nos sirve de manera muy eficiente para seguir avanzando en la protección del lugar, que esa es nuestra meta, proteger las quebradas y poder proteger todo lo que vive ahí junto con la comunidad. También hacemos monitoreos con cámaras trampas. Nos permite también visibilizar el comportamiento, ir monitoreando qué tipos de especies hay, y eso en general. Las quebradas están habitadas por más de 76 especies en forma continua, más todas las especies de aves que llegan cada año a anidar, porque nosotros estamos alrededor de 10 kilómetros del humedal del río Maipo, pero finalmente a través del Maipo el humedal se extiende por lo menos 15 kilómetros hacia el interior. Entonces, claro, las aves llegan al lugar como lo han hecho por miles o cientos de años. Hoy día la visión de la fundación es ampliarnos. Estamos asesorando otras organizaciones en otras regiones del país y la idea es que estemos donde se nos solicite. Esa es la visión que tenemos hacia el futuro, ese futuro mediano o corto plazo. Tenemos varios proyectos ahí en carpeta, pero todos relacionados, interactuados, y creo que interactúa, digamos, con la afectación que tenemos en nuestro territorio, y que esa afectación se va a hacer extensible de acuerdo al desarrollo de los proyectos a otras zonas donde nosotros tenemos que estar ahí presentes para poder prestar apoyo a las comunidades y especialmente a toda la fauna que habita el lugar. Porque es muy importante darnos cuenta que no estamos solos, como les dije al principio, y que somos parte de un todo. Y ese todo a veces cuesta entenderlo, porque en la vorágine de la vida uno avanza, y es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros vivimos por muchos años en este territorio
Y llegábamos a nuestras casas, salíamos en la mañana a trabajar y llegábamos a nuestras casas en la noche y no nos dábamos cuenta con quién convivíamos, dónde vivíamos. Entonces era muy, muy importante lo que dijo Nicolás y lo volvemos a repetir, aunque sea demasiado obvio, entender con quién vivimos, porque dependemos. Hoy día la lucha es diferente. Hoy día la lucha es por la supervivencia humana. Hoy día la lucha, más allá de que sea, no sé, cualquier política, ideológica, lo que sea, yo creo que la lucha debemos afrontarla, porque si destruimos el medio ambiente nos vamos a destruir nosotros. Y eso se viene a pasos agigantados. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, dependemos, vuelvo a repetir, la supervivencia humana depende de la naturaleza. Si la dejamos ir, nos vamos con ella. Muchas gracias. Pablo, ¿alguna palabra al cierre? ¿Quieres comentar algo? Sí, ya. Dos cosas. Primero que todo, dentro de este concepto de la sostenibilidad, que sabemos que tenemos que superar esta idea de el equilibrio entre economía, lo social y el medio ambiente, incorporar otros conceptos u otros pilares. Y es súper importante acá la paz social. ¿Ya? La paz social es el requisito para que los otros supuestos de la sostenibilidad puedan existir. Entonces, el derecho ambiental, la ciencia, el conocimiento certero pueden aportar a esto. Ya pueden aportar a dar una estabilidad también en el tiempo. No es necesario siempre salir a la calle, ¿ya? Eso en realidad depende de cada quien, pero el derecho precisamente se gesta para que tengamos un diálogo común o un lugar común, ¿ya? Donde encontrarnos y generar diálogos que sirvan a la paz social. Si no tenemos paz social, difícilmente nos vamos a poder preocupar de la fauna, de la flora, del medio ambiente, etc. Y otra cosa que es más bien política, el derecho ambiental da una estabilidad frente a los cambios políticos. Ya cuando pensamos en distintos modelos de desarrollo, ya sabemos que hay distintos modelos de desarrollo, hay distintas visiones o ideales de cómo el desarrollo debe ser, incluso cómo el desarrollo sostenible debe ser. El derecho, por ejemplo, lo que se ha construido en los últimos 15 años en cuanto a institucionalidad, creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales y ahora el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dan una estabilidad que permite que, independiente del cambio político que tengamos, hacia dónde vaya, esto está escrito, esto está establecido y no se puede cambiar de un día para otro. Entonces, eso, tener confianza y creer que todos tenemos una fuerza, amamos la naturaleza, pero también tenemos herramientas establecidas, escritas, que nos sirven para defenderla más allá de los cambios políticos y de los tiempos. Eso, gracias. Muchas gracias, Pablo. Juan Pablo, te invitamos a dar unas palabras. Mira, quisiera un poco reafirmar lo que hablamos antes, que en base a la experiencia que vivimos, digamos, específicamente en este tema de la carretera. En realidad, hoy día no hay ni un proyecto que se pueda desarrollar, y quisiera insistir en eso, sin que el medio ambiente sea considerado. Porque tarde, en cualquier momento, se va a encontrar con esto el proyecto. Y va a significar más costo, va a significar más plazo de ejecución y va a significar un grave impacto en la comunidad. En este caso, por ejemplo, el caso de la carretera, y ya en etapa de construcción, cuando esto debe haber sido detectado en la etapa de estudio de impacto ambiental, que son etapas muy distintas, es la etapa blanda que decimos nosotros en un proyecto, porque ahí se pueden hacer observaciones, se puede hacer interactuar, hasta que el proyecto queda afinado. Pero si eso no se estudia bien, al pasar a la fase de construcción, viene el choque. Y se encuentran los errores. Y cuando los errores son demostrados,
significa de que tienen que paralizarse los trabajos, como les pasó a esta empresa y al Ministerio de Obras Públicas. Tuvieron que paralizar. ¿Qué significa la paralización? Más costo, núcleo cesante de trabajadores, maquinaria, etcétera, más plazo de ejecución para un proyecto, que significa finalmente más gastos generales y finalmente significa un impacto en el costo final. Entonces, esto, si se estudia oportunamente, finalmente ya no va a ocurrir. Se detiene antes, se aclara antes y se resuelve antes, porque igual se va a encontrar. Es un camino, digamos, absolutamente claro. Al fin del camino te encuentras con eso. Por eso es bueno tener presente esto, porque no se trata no solamente de ir a la pelea respecto a esto, o digamos, digamos con un poco con el sentimiento. Acá no está el sentimiento. Aquí está los aspectos legales, como lo ha dicho Pablo, está la parte técnica que debe estar permanentemente, digamos, incorporada en esto, y se puede tener un proyecto exitoso. Totalmente exitoso, no solamente porque el proyecto opera bien, sino que porque opera bien donde está instalado. Esas dos cosas son claves. Y ese es el punto principal de esto. Y eso es lo que un proyecto futuro, a nivel nacional o a nivel internacional, siempre va a estar pensando de esa forma. Por eso quisiera recalcar esto como un tema central. Aquí hay temas tan simples como muy domésticos. Por ejemplo, fuera de esto que estamos hablando de la ejecución, también hay cosas que se pasaban a llevar, como el tema de la flora, por ejemplo. En la flora hay muchas especies nativas que habían digamos, en esa ruta que desaparecieron. Nosotros, como fundación, optamos por restituir esas especies nativas dentro de la parcelación. Actualmente tenemos forestado. Hemos devuelto, como quien dice, a la naturaleza esas especies nativas que se perdieron durante la ejecución de esa ruta. Es un ejemplo para cerrar con algo práctico. Eso es. Muchas gracias, Juan Pablo. Pablo, gracias. José Miguel, muchas gracias. Agradecido a todos ustedes. Les recordamos, sí, que con corazón, ciencia y derecho, todo se puede lograr. Todo parte del corazón. Si le metemos la ciencia, le metemos el derecho, las cosas se hacen serias y se hacen bien. Así que les agradezco haber venido. Los invitamos a nuestro stand, que está en la zona de parques. Y muchas gracias.